Aquí comienza Los Clásicos Judíos. Los compositores judíos a lo largo de la historia de la música. Con la producción y conducción de Mario Persovsky. Los Clásicos Judíos. Hola, ¿cómo están? Bien, antes de comenzar el programa, les recuerdo nuestro contacto a través de WhatsApp. Es el más 54 911 3370 0963. Repito, 11 3370 0963. Además, les recuerdo que nos pueden escuchar a través de la FM en el 96.3, a través de la web en radiohai.com y también en YouTube en Los Clásicos Judíos. Cualquier pregunta, consulta o comentario lo pueden hacer mediante WhatsApp o a través de los comentarios de YouTube. Muy bien, vamos ahora a nuestro compositor desconocido del día, que es Hermann Berlinski. Berlinski tuvo una vida muy apasionante. Llevaría quizá todo un programa a hablar de la vida de él. Trataré de sintetizar lo máximo posible para que se entienda más o menos cómo vivió, en qué contexto hizo su obra y cómo vivió. Los padres de Hermann, Berlinski, Boris y Débora, vivían originalmente en Lodz, eran de Lodz. El padre era un obrero en una fábrica textil en Lodz, pero a raíz de conflictos habidos en esa ciudad a principios del siglo XX, 1905 aproximadamente, tuvieron que huir y llegaron a Leipzig, donde permanecieron inclusive después del final de la Primera Guerra Mundial. Por otra parte, en contraste con la pobreza relativa que había experimentado como obrero, Boris Berlinski había sido capaz de ganar un ingreso estable en Leipzig con un negocio, un comercio de artículos de mercería. Hermann nació precisamente ahí en Leipzig el 18 de agosto de 1910 y fue el último de 6 hijos. Ellos fueron educados en la tradición ashkenazi, eran judíos ortodoxos y hablaban yiddish en su casa. Su madre arregló las lecciones de piano para cada uno de ellos. Hermann había comenzado a estudiar a los 6 años de edad y fue educado en la escuela Ephraim Karlebach, la única escuela judía de Leipzig en ese momento. Inició estudios en el Conservatorio de Leipzig en 1916 a la edad de 17 años, estudiando clarinete y piano. Se graduó en 1932 con matrícula de honor. Las influencias más fuertes en ese momento en el estilo de composición fueron las de Bach, Mahler y Max Reger. A medida que el Partido Nacional Socialista llegó al poder en la política alemana y las restricciones generales, incluyendo la participación en las artes, se impusieron a los judíos, y en 1933, tras haber obtenido un pasaporte polaco a instancias de su padre, Berlinski volvió a Lodz. Sin embargo, se encontró en desventaja por no hablar el polaco. Es decir, fíjense que en su casa hablaban su idioma madre, que era el yiddish, no el polaco. Por lo tanto, Berlinski no aprendió a hablar en polaco. Entonces se desalentó por la miseria en la comunidad judía en el que vivía. Por último, cuando se lo llama al servicio militar, huyó a París. A él se unieron luego Sina Goldfein, una ex compañera de estudios en la escuela,
y en el Conservatorio de Leipzig, ella misma pianista y cantante, y se casaron en 1934. Poco después de llegar a París, Berlinski se matriculó en la Escuela Normal de Música y estudió composición con Nadia Boulanger y piano con Alfred Cortot, ni más ni menos, dos próceres de la música. Desde 1934 en adelante, Berlinski se involucró con un grupo de arte de teatro judío conocido como el Teatro de Vanguardista Yiddish de París, compuesto en gran parte por inmigrantes que habían participado en el Teatro Yiddish de Vilna. Su repertorio osciló entre las obras de dramaturgos como Sholem Aleichem y Pérez. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, Berlinski se ofreció a prestar servicio militar y se unió a la Legión extranjera francesa y permaneció en ella hasta la rendición francesa en 1940. Ante el alto riesgo de internación, Berlinski y su esposa obtuvieron visas y finalmente partieron a los Estados Unidos, llegando en 1941. Con ellos se llevaron solo fragmentos de las composiciones que había escrito para el teatro Yiddish, que habían podido salvar de su saqueada casa de París. Con el tiempo se basaría en ese material para obras que escribió poco después de su llegada a Nueva York. En Nueva York, Berlinski se reunió con su padre Boris, que había escapado de Alemania, y había también otros miembros de la familia que habían emigrado de Lodz y vivían todos en New Jersey. Hermann y Sina Berlinski establecieron su hogar en Manhattan y su hijo David nació ahí en esa ciudad en 1942. Berlinski primero se ganaba la vida dando clases particulares de piano y rápidamente se puso en contacto con personalidades importantes de la comunidad judía. Allí tuvo una reunión con Moshe Rudinov, que era el cantor, era el Hazán del Templo Emanuel de Nueva York, y a través de él fue presentado al Foro de la Música Judía, un organismo que fue creado para promover el estudio y el análisis de todos los aspectos de la música judía y organizar la interpretación de la nueva música, y se convirtió en un miembro invitado en 1944. En 1953, mientras continuaba sus estudios de órgano, Berlinski realizó estudios de posgrado en el Seminario Teológico Judío de América, donde realizó un análisis musicológico de los orígenes y las prácticas de la antigua música judía. También estudió composición con Hugo Weisgald, un compositor con experiencia que era descendiente de una larga serie de cantores y se interesó tanto en lo sagrado como en lo secular de la música judía. Trabajar con Weisgald y en el clima del seminario proporcionó un estímulo ideal para explorar más a fondo, donde Berlinski pudo expresar su origen judío, que a su vez se hizo más reconocible en su música. En 1963, Berlinski fue nombrado director musical de la Congregación Reformista de Washington, donde trabajó bajo la dirección del rabino Norman Gertensfeld. Después de su retiro en 1977, Berlinski permaneció en Washington y fundó su propio grupo ejecutor, Shir Hadash Choral, a través del cual él fue capaz de organizar la interpretación de la música judía tanto en la ciudad como en sus alrededores. A principios del año 2000, Berlinski fue invitado por el archivo Milken a Berlín para participar en la primera grabación de Avodat Shabbat, que es la obra que parte de esa obra que vamos a escuchar ahora a continuación, para su lanzamiento en el sello Naxos, como parte del archivo de la serie de música judía americana. Bueno, Berlinski falleció en Washington el 27 de septiembre de 2001, es decir, a los 91 años de edad, después de unos ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares que sufrió. Bien, de esta obra, como ya les expliqué antes, es muy extensa,
solo vamos a escuchar la primera parte, que es el Kabbalat Shabbat. A su vez, el Kabbalat Shabbat está dividido en 4 partes: un preludio orquestal, Matovu, Lejadodí y Tov Leodot del Salmo 92. La interpretación es de Robert Brubaker tenor, Constance Haumann soprano, el coro Ernst Scheuf, la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín y la dirección de Gerhard Schwartz.
Muy bien, hemos escuchado de Hermann Berlinski la primer parte del Avodat Shabbat, que es el Kabbalat Shabbat. La interpretación fue del tenor Robert Brubaker, la soprano Constance Haumann, la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín y la conducción de Gerhard Schwartz. Bueno, vamos ahora con Sergei Prokofiev, como dicen los rusos. No era judío, pero compuso varias obras sobre temática hebrea. Les comento que nació en Ucrania Oriental, en un pueblito, y murió en Moscú. Nació en 1891 y falleció en Moscú en 1953. Esto se los comento para que ubiquen la época en que vivió el compositor, el contexto en que compuso su obra también. Eso es lo importante. ¿Por qué, cuándo y dónde compusieron sus obras? Entre otras cosas, Prokofiev llega a Nueva York en 1918, era un joven compositor, y al año, en 1919, recibe un encargo de un grupo de cámara que se llamaba Zimbro. Seguramente será de la raíz de Zamir. Era un grupo de cámara que había emigrado de Rusia por
justo en la época de la Revolución, así que emigraron a Estados Unidos, pero era un grupo muy particular por los instrumentos que lo componían al grupo. Generalmente una orquesta de cámara la componen o 4 cuerdas o 3 cuerdas y el piano, o flauta y piano, siempre los grupos fueron así. Este era un grupo muy particular, eran 4 cuerdas, las 4 cuerdas podrían ser 2 violines, violonchelo y contrabajo, o 2 violines, viola y violonchelo, más un piano, más un clarinete. Y una obra para ese conjunto de instrumentos no existía. Y querían tocar todos juntos. Entonces le pidieron a Prokofiev, le dieron una libretita donde tenían anotadas canciones judías, viejas canciones judías. Entonces Prokofiev les compuso una obra que se llamó Obertura sobre temas hebreos. De vuelta aparece la palabrita obertura, que no es la obertura para una ópera o la obertura para una obra o la obertura para un ballet, sino que obertura como forma musical. La obra fue estrenada en Nueva York en 1920 al año, y en 1924 la orquestó. Es decir, lo que vamos a escuchar ahora es la versión orquestada de esta obra. Entonces vamos a escuchar la obertura sobre temas hebreos de Sergei Prokofiev.
Bien, les gustó, una obra deliciosa. Escuchamos entonces la obertura sobre temas hebreos de Sergei Prokofiev, la Orquesta Filarmónica de Múnich, Giora Feitman en el clarinete, nada menos, y Michael Heimrath, director de la orquesta. Yakov Gershowitz, su nombre original, pero más conocido como George Gershwin. Les recuerdo que nació en 1898 en Brooklyn y falleció en California en 1937, muy joven. Hijo de una familia de inmigrantes rusos de origen judío, su talento para la música se manifestó a muy temprana edad. Mediante un voluntarioso aprendizaje autodidacta aprendió a tocar el piano. Ante su entusiasmo, su padre decidió hacerle estudiar con un profesor. Los referentes de Gershwin en aquellos primeros años fueron Irving Berlin y Jerome Kern, compositores de Broadway de la época. Su gran sueño era el de triunfar como compositor en las salas de concierto, aunque latente entonces no tomaría forma hasta años más tarde. Abandonó en 1914 sus estudios para poder trabajar en una editorial de música en los que, sentado al piano, presentaba al público las melodías de moda. Pronto se animó él mismo a componer. Recuerden que la única forma que tenían las editoras de hacer conocer la música era con un pianista que se sentara a un piano a tocar piano. No existía ni la radio, sí, los discos existían, por supuesto, pero no era muy común poder difundirlo de esa forma. Pero una forma de difundir que tenían las editoras era o las empresas en general, era sentar a un pianista al piano y hacerles tocar las melodías. Pronto se animó él mismo a componer sus primeras canciones, algunas de las cuales consiguieron cierta popularidad y sobre todo le valieron la oportunidad de escribir su primer musical para Broadway, La Lucille. A partir de la década de 1920 inició también la composición de otros trabajos destinados a salas de concierto. Es decir, ya le preocupó un poco más la obra más seria, más que las simples canciones. Fecha señalada en este sentido fue la del 12 de febrero de 1924, cuando estrenó en el Aeolian Hall de New York su célebre Rhapsody in Blue.
La obra despertó cierta polémica, cosa bastante común en los estrenos de las obras de muchos compositores del siglo XX, pero en poco tiempo consiguió hacerse con un puesto en el repertorio de los mejores solistas y las más destacadas orquestas. En 1925 compuso su concierto para piano en fa, también de tanta envergadura como la Rhapsody in Blue. En febrero de 1932, Gershwin tomó unas vacaciones de 2 semanas en La Habana, Cuba, y de ahí que compuso una obertura o un poema sinfónico que llamó la Obertura Cubana, precisamente. La compuso entre julio y agosto de 1932. La obertura está dominada por ritmos caribeños y percusión autóctona de Cuba, con un amplio espectro de matices instrumentales y técnicos. Es una obra rica y emocionante, compleja y sofisticada, que ilustra la influencia de la música y las danzas cubanas. Su tema principal se inspiró en un éxito entonces vigente que se llamó Échale Salsita, de Ignacio Piñeiro. Se estrenó en Nueva York el 16 de agosto de 1932 como parte de un programa exclusivamente de Gershwin organizado por la Filarmónica de Nueva York bajo la dirección de Albert Coates. La obra fue recibida favorablemente por la crítica y 3 meses después, en un concierto benéfico dirigido por Gershwin en la Ópera Metropolitana, se le cambió el nombre a Obertura Cubana, porque al principio se le llamó Rumba Cubana, que es el ritmo realmente de la música. Vamos a escuchar entonces la Obertura Cubana en la interpretación de la Orquesta Nacional de Francia, dirigida por Dalia Stasevska.
Hemos escuchado la obertura cubana de George Gershwin en la interpretación de la Orquesta Nacional de Francia, dirigida por Dalia Stasevska. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Espero haya sido de vuestro agrado. Agradezco la atención recibida y también la colaboración de Rocío González en la puesta al aire de este programa. Será hasta mañana a las 18 horas, siempre por este mismo canal. Buenas tardes, muchas gracias.